La antigua Egipto ha dejado una huella profunda en nuestra historia, y su legado está rodeado de enigmas que despiertan nuestra curiosidad. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos entre las arenas del tiempo? A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y soñadores han intentado desentrañar las maravillas y misterios de una civilización que parece haber tocado el cielo con sus monumentos y sabiduría. Desde los majestuosos templos hasta las impresionantes pirámides, la historia de Egipto está marcada por preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Quiénes fueron realmente los constructores de estas maravillas? ¿Qué tecnologías usaron para erigir estructuras tan colosales? La fascinación por el antiguo Egipto se alimenta de relatos que cruzan generaciones, cada uno cargado de simbolismo y significado. La escritura jeroglífica, con su belleza y complejidad, ha sido fundamental para entender su cultura. Pero, ¿qué hay detrás de las inscripciones que adornan sus templos? Algunos creen que contienen secretos del universo, mientras que otros piensan que son meras crónicas de sus reyes. Las leyendas de dioses y diosas, de héroes y villanos, se entrelazan en un tapiz que invita a la exploración. ¿Podría haber un mensaje oculto en sus mitos? A medida que nos adentramos en los misterios de Egipto, nos encontramos con personajes como la reina Nefertiti, cuyas historias de belleza y poder han perdurado a través de los siglos. ¿Dónde se encuentra su tumba? ¿Qué secretos guarda su legado? Y luego están las pirámides, esas maravillas arquitectónicas que han desafiado la lógica durante milenios. ¿Cuál era realmente su propósito? ¿Fueron tumbas, observatorios astronómicos o quizás algo más? La historia de Egipto no solo se cuenta a través de sus monumentos, sino también a través de sus leyendas. La luz de Dendera, por ejemplo, plantea preguntas intrigantes sobre la tecnología de los antiguos egipcios. ¿Podrían haber tenido acceso a conocimientos que hoy consideramos imposibles? Las imágenes grabadas en piedra revelan un mundo que parece ir más allá de nuestra comprensión actual. Cada rincón de esta antigua civilización esconde secretos esperando ser descubiertos. Desde los obeliscos inacabados hasta las criptas de Saqqara, cada sitio cuenta una historia llena de misterio. ¿Qué significan las criaturas momificadas que han sido halladas en tumbas? ¿Por qué existió el laberinto perdido de Jawara? ¿Y qué riquezas ocultó? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el pasado y su conexión con nuestro presente. A medida que desentrañamos cada enigma, es fácil perderse en la magnificencia de lo desconocido. La erosión de la Esfinge, las figuras en los relieves de los templos y el legendario libro de Thoth son solo algunos de los elementos que nos invitan a investigar aún más. La antigua Egipto no es solo un capítulo en la historia, es un vasto océano de misterios que nos fascina y nos reta a seguir buscando respuestas. Mientras nos embarcamos en este viaje a través de los siglos, recordemos que la curiosidad es lo que impulsa nuestro deseo de descubrir. La antigua Egipto nos invita a explorar, a cuestionar y a maravillarnos ante la grandeza de una civilización que, a pesar del tiempo, sigue viva en nuestra imaginación. ¿Qué otros secretos nos revelará? ¿Qué nuevos misterios esperan ser desvelados entre las arenas del desierto? La búsqueda de respuestas apenas comienza. La reina Nefertiti ha sido objeto de fascinación durante siglos. Pero, ¿dónde está su tumba? Este misterio ha intrigado a arqueólogos y aficionados por igual. Nefertiti, conocida por su belleza y su papel como reina junto a su esposo, el faraón Akenatón, desapareció del registro histórico de manera repentina. ¿Acaso fue su muerte un secreto guardado celosamente o simplemente se desvaneció de la historia? Uno de los elementos más enigmáticos es su famoso busto, que se exhibe en el Museo de Berlín. Este artefacto no solo representa su belleza, sino que también ha alimentado teorías sobre su vida y su legado. Pero, ¿cómo una figura tan prominente en la historia egipcia puede haber dejado tan poco rastro de su tumba? ¿Se encuentra oculta en las arenas de Egipto, esperando ser descubierta? Los arqueólogos han explorado diversas teorías sobre la ubicación de su descanso final. Algunos sugieren que podría estar en el Valle de los Reyes, mientras que otros creen que su cuerpo fue trasladado a un lugar desconocido. ¿Podría haber sido un acto de deshonor o una protección para evitar que su tumba fuera saqueada? La falta de pruebas concretas solo añade más leña al fuego de la especulación.
Recientemente se han realizado exploraciones con tecnología de escaneo en las tumbas cercanas, lo que ha llevado a la posibilidad de que se encuentren cámaras ocultas. Es posible que Nefertiti esté esperando en un sepulcro escondido, quizás incluso junto a su esposo. La idea de que sus restos estén tan cerca y aún por descubrir despierta la imaginación de muchos. Las teorías sobre su paradero también incluyen la posibilidad de que haya vivido después de la muerte de Akenatón. Algunos creen que pudo haber asumido un rol de poder en un reino diferente, alejándose de la historia conocida. ¿Qué secretos podría haber llevado consigo? ¿Y qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del antiguo Egipto y su política? El legado de Nefertiti está inextricablemente ligado a la revolución religiosa de su esposo, que buscó cambiar la adoración a múltiples dioses por el culto a un solo dios, Atón. ¿Puede ser que su desaparición sea un símbolo de la resistencia a este cambio radical? La historia de Nefertiti no solo es la de una reina, sino la de una época y un cambio cultural que aún resuena en nuestros días. La búsqueda de la tumba de Nefertiti también representa la búsqueda del conocimiento sobre la historia del antiguo Egipto. Cada excavación y cada descubrimiento son pasos hacia la comprensión de una civilización que continúa desafiando nuestro entendimiento. ¿Qué más secretos podría revelar este antiguo imperio si desenterramos sus vestigios? A medida que los arqueólogos continúan sus investigaciones, los nuevos métodos de exploración ofrecen un rayo de esperanza. La tecnología moderna está permitiendo que se realicen descubrimientos que antes parecían inalcanzables. ¿Cuánto tiempo más pasará antes de que finalmente nos encontremos cara a cara con la historia que Nefertiti dejó atrás? El misterio de Nefertiti es, en muchos sentidos, un reflejo de la propia naturaleza de la historia. Nunca está completamente cerrada, siempre está abierta a la interpretación y el descubrimiento. Cada nueva teoría, cada nuevo hallazgo, es una oportunidad para reescribir lo que sabemos. ¿Estamos realmente más cerca de descubrir la verdad sobre su destino? ¿O es este misterio parte de su legado perdurable? La figura de Nefertiti ha trascendido su tiempo y su lugar, convirtiéndose en un símbolo de belleza y poder femenino. ¿Qué significaría descubrir su tumba? No solo se trataría de encontrar un cuerpo, sino de abrir una ventana a una época y una cultura que aún nos fascina. La búsqueda de Nefertiti es, en última instancia, una búsqueda de identidad y comprensión. Mientras continuamos indagando en el pasado, la pregunta persiste: ¿por qué su tumba sigue siendo un enigma? Tal vez el antiguo Egipto guarda lecciones que aún no hemos aprendido. Tal vez, en los misterios de Nefertiti y su legado, se encuentra la clave para entender no solo nuestra historia, sino también nuestro presente. En las próximas décadas, podríamos ser testigos de descubrimientos que cambien nuestra percepción de Nefertiti y su era. La arqueología está en constante evolución, y cada nuevo hallazgo puede acercarnos a la verdad. ¿Quién sabe qué revelaciones nos esperan bajo las arenas del tiempo? La búsqueda de Nefertiti no es solo una historia de reyes y reinas, sino un recordatorio de que la historia está viva, en constante cambio y repleta de misterios. Al final, todos somos parte de esta búsqueda, conectados a través del tiempo en nuestra curiosidad por entender de dónde venimos y quiénes somos. La reina Nefertiti, con su legado y su desaparición, sigue siendo un poderoso símbolo de esa búsqueda infinita. ¿Qué secretos nos revelan las enormes piedras que conforman la Gran Pirámide de Giza? En esta sección, nos adentraremos en las intrigantes cámaras secretas que se encuentran en su interior. Estas estructuras han fascinado a arqueólogos y aficionados por igual, generando teorías que van desde las más plausibles hasta las más extraordinarias. ¿Son realmente estas cámaras un testimonio de la avanzada ingeniería de los antiguos egipcios, o podrían ocultar algo aún más sorprendente? Desde su construcción, la Gran Pirámide ha sido un símbolo de poder y misterio. Pero, ¿qué hay de su interior? Recientes exploraciones han sugerido la existencia de espacios ocultos que no han sido explorados por siglos. Algunos investigadores creen que estos espacios podrían haber sido utilizados para rituales, almacenamiento de tesoros o incluso como lugares de descanso para los faraones. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Cuál es el verdadero propósito de estas cámaras? Uno de los hallazgos más sorprendentes en la pirámide fue la detección de una gran cavidad, una estructura que podría ser mucho más grande de lo que pensamos.
A medida que los científicos utilizan tecnología de escaneo avanzada, como los rayos cósmicos, se preguntan, ¿qué hay dentro de esta misteriosa cavidad? ¿Podría contener pistas sobre la construcción de la pirámide o incluso artefactos perdidos en el tiempo? Los egiptólogos han propuesto diversas teorías sobre cómo se construyó la Gran Pirámide, pero las cámaras secretas añaden un nuevo nivel de complejidad a la historia. Algunos expertos sugieren que estas cámaras fueron diseñadas intencionalmente para crear un sistema de ventilación, o que podrían haber tenido un significado simbólico en la cosmovisión egipcia. Pero, ¿realmente fueron construidas con un propósito específico en mente, o son simplemente el resultado de la improvisación? Además, la Gran Pirámide no es la única estructura que presenta cámaras ocultas. A lo largo de Egipto se han encontrado otras pirámides que también poseen espacios secretos. ¿Es posible que estos espacios estén conectados de alguna manera? La idea de que los antiguos egipcios pudieran haber diseñado un sistema complejo de comunicación y rituales a través de estas cámaras es verdaderamente fascinante. Sin embargo, no todo es claro en este laberinto de piedra. La falta de documentación clara sobre la construcción de las pirámides ha llevado a muchas especulaciones. Algunos incluso han sugerido que estas cámaras podrían haber sido utilizadas por extraterrestres. ¿Es posible que los antiguos egipcios recibieran ayuda de seres de otro mundo para construir estas magníficas estructuras? Aunque esta teoría suena extrema, es parte de la fascinación que despiertan los misterios de Egipto. Y no olvidemos el papel de las momias en todo esto. Muchos creen que las cámaras secretas podrían haber estado destinadas a albergar a los faraones y sus tesoros. Pero, ¿qué pasa con los rituales que rodean a la muerte en la antigua Egipto? Las prácticas funerarias eran fundamentales en su cultura, y estas cámaras podrían estar intrínsecamente ligadas a la creencia en la vida después de la muerte. ¿Qué secretos podrían desvelar las tumbas que aún no hemos descubierto? Algunos arqueólogos han propuesto que las cámaras podrían contener inscripciones o artefactos que nos ayuden a entender mejor la vida cotidiana en el antiguo Egipto. ¿Qué objetos podrían encontrarse en estas cámaras que cambiarían nuestra perspectiva sobre esta civilización? Un simple utensilio o una joya podrían ofrecer una visión más profunda de su cultura y tradiciones. Un aspecto intrigante es la posibilidad de que estas cámaras escondan conocimientos olvidados. ¿Podría haber información sobre técnicas de construcción que han sido perdidas con el tiempo? La Gran Pirámide, con su inmensa precisión y alineación astronómica, sigue siendo un misterio en términos de cómo fue realmente construida. Las cámaras ocultas podrían ser la clave para desentrañar estos secretos. A medida que la tecnología avanza, la exploración de estas estructuras se vuelve más accesible. Las técnicas modernas de escaneo y análisis podrían abrir nuevas puertas a lo desconocido. ¿Qué descubrimientos podrían hacerse en un futuro cercano? La idea de que estas cámaras aún tengan mucho que revelarnos es emocionante y nos mantiene en la búsqueda de respuestas. El valor de estas cámaras va más allá de lo arqueológico. También despiertan nuestra curiosidad y deseo de descubrir lo oculto. Estas estructuras nos invitan a preguntarnos sobre nuestra propia historia y la historia de la humanidad. ¿Cuántos otros secretos están esperando ser descubiertos en las arenas del tiempo? En resumen, las cámaras secretas de la Gran Pirámide son un recordatorio de que, a pesar de los siglos transcurridos, Egipto sigue siendo un enigma fascinante. Con cada descubrimiento, se nos presentan más preguntas que respuestas. La búsqueda de la verdad sobre estas cámaras continúa, y cada nuevo hallazgo promete enriquecer nuestra comprensión de una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Así que la próxima vez que pienses en la Gran Pirámide, recuerda que su majestuosidad no se limita a su exterior. Las cámaras ocultas que permanecen en su interior podrían ser la clave para desvelar los misterios que han cautivado al mundo durante milenios. La historia de Egipto aún no ha terminado, y cada piedra puede contener una historia esperando ser contada. La luz de Dendera, un lugar que ha fascinado a arqueólogos y exploradores durante siglos. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de sus impresionantes relieves? En el templo de Hathor, ubicado en la ciudad de Dendera, se encuentran imágenes que han desatado un sinfín de teorías. ¿Podrían estas representaciones ser evidencia de tecnología avanzada en la antigua Egipto?
Uno de los relieves más intrigantes muestra lo que parece ser una especie de bombilla. Los egiptólogos han debatido si esta imagen realmente representa un artefacto de iluminación o si es simplemente una representación simbólica. Pero, ¿y si realmente se tratara de una tecnología olvidada? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la historia humana? Además, en este templo se pueden observar figuras que sostienen lo que parecen ser tubos. Algunos investigadores sugieren que estos tubos podrían haber sido utilizados para transmitir electricidad. ¿Es posible que los antiguos egipcios tuvieran un conocimiento avanzado de la electricidad que se ha perdido en el tiempo? Por otro lado, hay quienes argumentan que estas interpretaciones son simplemente fantasías modernas, intentando encontrar conexiones donde no las hay. Pero las sorpresas no terminan aquí. En Dendera también se encuentra un impresionante zodiaco que muestra las constelaciones del cielo antiguo. Esta representación astronómica podría haber servido como un calendario o incluso como un mapa para la navegación. ¿Podría ser que los egipcios tuvieran un entendimiento del cosmos que hoy en día aún no hemos descifrado por completo? Algunos estudiosos han encontrado similitudes entre las imágenes de Dendera y otras culturas antiguas. Esto ha llevado a la especulación sobre influencias interculturales. ¿Es posible que los conocimientos sobre tecnología y astronomía se compartieran entre civilizaciones? Si es así, ¿qué significa esto para nuestra visión de la historia antigua? Sin embargo, el templo de Dendera no solo es famoso por sus relieves, también es un lugar de culto lleno de misterios. A lo largo de los siglos, muchos han intentado desentrañar el significado de los rituales que se llevaban a cabo allí. ¿Qué creencias impulsaban a los sacerdotes a realizar ceremonias en honor a Hathor? Esta diosa, asociada con la felicidad, la música y la fertilidad, tenía un papel fundamental en la vida de los antiguos egipcios. En el corazón del templo, los visitantes se encuentran con la sala de la oferta, un lugar donde se realizaban ofrendas a la diosa. Pero, ¿cómo sabemos qué ofrendas eran las más valoradas? Los textos jeroglíficos que adornan las paredes ofrecen pistas. Pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué simbolizaban realmente esas ofrendas? ¿Eran solo rituales o había un propósito más profundo detrás de ellos? Además, los templos de Dendera están plagados de inscripciones que han dejado a los arqueólogos perplejos. Algunas de estas inscripciones parecen no tener sentido en el contexto de la época. ¿Podrían ser mensajes de otra civilización o incluso de otro mundo? Las teorías sobre la vida extraterrestre han encontrado terreno fértil en estos misterios, alimentando especulaciones que han perdurado a lo largo de los años. Y, hablando de vida extraterrestre, no podemos ignorar las representaciones de seres que parecen no encajar con la iconografía egipcia tradicional. ¿Qué significado tienen estas figuras? ¿Son simples representaciones artísticas o son algo más? Este tipo de preguntas ha llevado a muchos a cuestionar lo que sabemos sobre la historia de Egipto y su relación con el universo. El templo de Dendera también ha sido objeto de investigaciones modernas que buscan desentrañar sus secretos. Tecnologías avanzadas, como la fotografía infrarroja y el escaneo láser, han permitido a los investigadores examinar áreas que antes estaban fuera de alcance. ¿Qué revelaciones podrían surgir de estos estudios? La ciencia continúa avanzando y con ella la posibilidad de descubrir verdades ocultas que podrían cambiar nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia. Además, la influencia de Dendera se extiende más allá de sus paredes. Este templo ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a lo largo de los años, como ha moldeado la representación de Egipto en la cultura popular. Desde películas hasta novelas, el legado de este templo vive en la imaginación colectiva. Por último, reflexionemos sobre la relevancia de estos misterios en la actualidad. ¿Por qué seguimos fascinados por la antigua Egipto y sus enigmas? Quizás sea porque nos recuerdan que hay mucho más en nuestra historia que aún no comprendemos. Cada descubrimiento en Dendera añade una nueva capa a nuestra comprensión del pasado y nos invita a seguir explorando. Así que, al mirar hacia el pasado, recordemos que cada símbolo y relieve en el templo de Dendera es un recordatorio de la grandeza y el misterio del antiguo Egipto. Con cada pregunta que surge, también viene la posibilidad de una respuesta que podría cambiarlo todo. ¿Qué misterios nos revelará el futuro sobre esta civilización tan enigmática?
La búsqueda de respuestas continúa, y el templo de Dendera permanece como un faro de curiosidad y asombro. El Osirion en Abidos es un lugar que ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Por qué este templo es considerado uno de los más enigmáticos de Egipto? La respuesta se encuentra en sus misteriosas características arquitectónicas y en la leyenda que rodea a su construcción. Este templo, dedicado a Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, se sitúa en una de las ciudades más antiguas del antiguo Egipto. Pero, ¿qué secretos oculta realmente? Una de las primeras preguntas que surgen es: ¿cómo se construyó el Osirion? A diferencia de otros templos de la época, el Osirion parece haberse edificado en un sistema de cámaras subterráneas, lo que ha llevado a algunos a especular que su propósito podría haber estado relacionado con rituales de muerte y resurrección. La forma en que las piedras fueron talladas y ensambladas sin el uso de mortero es otro de los misterios que intrigan a los investigadores. ¿Qué técnicas utilizaron los antiguos egipcios para lograr tal perfección? El Osirion también alberga iconografía que plantea preguntas sobre las creencias del antiguo Egipto. En sus paredes se pueden encontrar relieves que representan a Osiris y otros dioses, junto con escenas que podrían estar relacionadas con el más allá. Pero, ¿qué mensaje intentaban transmitir estos antiguos artistas a través de sus obras? ¿Acaso el Osirion era un lugar de culto o un espacio destinado a preparar a los difuntos para su viaje al más allá? A medida que exploramos el Osirion, descubrimos que algunos creen que este templo es mucho más antiguo de lo que los arqueólogos han establecido. Hay teorías que sugieren que podría haber sido construido mucho antes de la época de las grandes pirámides. ¿Podría ser que el Osirion sea una ventana hacia un periodo de la historia egipcia del que aún no sabemos nada? Los hallazgos en el lugar han llevado a algunos a pensar que podría haber existido una civilización avanzada que precedió a la conocida por nosotros. Los descubrimientos en el Osirion también han desatado debates sobre su conexión con otras estructuras. Algunos investigadores han vinculado el Osirion con la famosa pirámide de Seti I, que se encuentra en las cercanías. ¿Es posible que existiera un plan maestro que uniera estos monumentos sagrados? La alineación y la construcción de estos templos podrían estar conectadas a un concepto más amplio de la vida y la muerte en la cultura egipcia. Además, el Osirion ha sido objeto de numerosas excavaciones y estudios, pero aún queda mucho por descubrir. Los arqueólogos han encontrado herramientas y artefactos que sugieren que el sitio fue utilizado en diversas épocas, lo que plantea otra pregunta intrigante: ¿cómo se transformó su uso a lo largo de los años? ¿Qué rituales se llevaban a cabo en este lugar y cómo cambiaron con el tiempo? Uno de los aspectos más intrigantes del Osirion es su relación con el mito de Osiris. Según la mitología, Osiris fue asesinado por su hermano Set y luego resucitado por su esposa Isis. Este ciclo de muerte y renacimiento es central en la cosmovisión egipcia. Entonces, ¿cómo se refleja esta narrativa en el diseño y la función del Osirion? La disposición de sus cámaras y pasillos puede simbolizar el viaje del alma en su camino hacia la eternidad. El misterio del Osirion se intensifica aún más cuando consideramos su ubicación. Situado en Abidos, una ciudad que era un importante centro de culto, este templo estaba destinado a honrar a los muertos. ¿Por qué los antiguos egipcios eligieron este lugar en particular para construir un templo tan significativo? Abidos era visto como la puerta hacia el más allá, un lugar donde las almas de los difuntos podían encontrar la paz. A medida que profundizamos en la historia del Osirion, encontramos relatos de exploradores y arqueólogos que han dejado su huella en el lugar. Algunos han afirmado haber experimentado fenómenos extraños mientras investigaban el templo. ¿Podría ser que el Osirion esté protegido por fuerzas que aún no comprendemos? Las historias de eventos inexplicables han alimentado la fascinación por este templo a lo largo de los años. El Osirion también ha capturado la imaginación de los amantes de lo oculto y los teóricos de los antiguos astronautas. Algunos han sugerido que el diseño del templo contiene conocimientos avanzados que fueron transmitidos por seres de otros mundos. ¿Es posible que este antiguo sitio sea un marcador de una civilización que tuvo contacto con extraterrestres? Aunque estas teorías pueden parecer descabelladas, no se puede negar el aura de misterio que rodea al Osirion. El estudio del Osirion continúa, y cada nuevo descubrimiento añade una capa más a su historia.
Los arqueólogos están utilizando tecnología moderna para explorar sus secretos ocultos, y cada hallazgo nos acerca un poco más a comprender su verdadera naturaleza. La pregunta que nos queda es, ¿qué más podría revelarnos este templo en el futuro? ¿Qué otros secretos de la antigua Egipto están esperando ser descubiertos en sus profundidades? El Osirión en Abidos es un recordatorio de que, a pesar de los siglos que han pasado, el antiguo Egipto sigue guardando misterios que desafían nuestra comprensión. La fascinación por este lugar sagrado es un testimonio del poder perdurable de sus leyendas y el interés inquebrantable que ejercen sobre nosotros. Mientras continuamos explorando su historia, nos preguntamos, ¿qué otros secretos esconde el desierto egipcio? ¿Qué misterios del pasado aún esperan ser desenterrados? La historia del obelisco inacabado de Asuán nos invita a reflexionar sobre el poder y la ambición de la antigua Egipto. ¿Por qué un proyecto tan monumental fue abandonado? Este colosal obelisco, que se encuentra en una cantera de granito, ofrece más preguntas que respuestas. Con sus más de 40 metros de altura, ¿qué significaba para la civilización egipcia? ¿Era un símbolo de poder, un homenaje a los dioses, o tal vez un desafío a la naturaleza misma? Los antiguos egipcios eran maestros en la construcción, capaces de crear estructuras que han resistido el paso del tiempo. Sin embargo, el obelisco de Asuán es un enigma. Mientras los arqueólogos examinan sus marcas de herramientas y su forma inacabada, se preguntan, ¿qué ocurrió realmente durante su construcción? ¿Fue un problema técnico, un cambio en la demanda de recursos o quizás una intervención divina? Una de las teorías más intrigantes sugiere que este obelisco fue abandonado debido a una grieta que se formó en su base. Pero, ¿cómo un pueblo tan hábil en la construcción no pudo prever un problema así? La respuesta podría estar relacionada con la magnitud de la obra. La ambición de los faraones de la época llevó a muchos a intentar crear obras aún más grandes y grandiosas, lo que conlleva riesgos. ¿Es posible que la presión de cumplir con estas expectativas haya llevado a decisiones apresuradas? Algunos historiadores creen que el obelisco inacabado de Asuán podría haber sido destinado a un faraón específico, tal vez Hatshepsut o Ramsés. ¿Qué pasaría si este obelisco hubiera sido un símbolo de su reinado? Si así fuera, su abandono podría interpretarse como un mal presagio. ¿Podrían las creencias religiosas de los egipcios haber influido en la decisión de dejar el obelisco a medio hacer? Además, la ubicación del obelisco es fundamental para entender su importancia. Se encuentra en una cantera donde los egipcios extraían el granito que utilizaban para sus construcciones más importantes. ¿Qué representa esto en términos de poder y recursos? La capacidad de movilizar mano de obra para un proyecto tan ambicioso revela mucho sobre la organización social y económica de la época. Las herramientas utilizadas en la cantera también son objeto de estudio. ¿Cómo lograban los antiguos egipcios trabajar el granito, un material tan duro? La tecnología que empleaban sigue siendo un misterio. Al examinar los restos de herramientas, los arqueólogos se preguntan, ¿podrían haber utilizado técnicas que aún no comprendemos completamente? El abandono del obelisco de Asuán no es solo un hecho aislado. Se ha documentado que varios obeliscos quedaron inacabados en distintas partes de Egipto. ¿Qué significa esto en el contexto de la cultura egipcia? Algunos expertos sugieren que refleja un cambio en las prioridades de la sociedad, una transición de un enfoque en la construcción monumental hacia otros aspectos de la vida cotidiana o la política. A medida que exploramos el obelisco inacabado, también debemos considerar su legado. Este monumento, aunque no se completó, se ha convertido en un símbolo de la grandeza de Egipto y su capacidad para crear obras de arte duraderas. ¿Cómo influye esto en la manera en que percibimos la antigua civilización egipcia hoy en día? La fascinación por el obelisco de Asuán no se limita a su tamaño o su historia. Algunos creen que el sitio tiene propiedades especiales, incluso místicas. ¿Podría ser que la energía del lugar haya influido en la decisión de abandonarlo? La conexión entre el espacio sagrado y la construcción de monumentos ha sido un tema recurrente en muchas culturas a lo largo de la historia. El obelisco inacabado también plantea preguntas sobre el futuro de la arqueología. A medida que se llevan a cabo nuevas investigaciones, ¿qué otros secretos podrían revelarse sobre este sitio? Tal vez el obelisco aún tiene más que contar.
esperando a que los arqueólogos descubran nuevas pistas que arrojen luz sobre su misteriosa historia. La historia de este obelisco nos recuerda que la antigua Egipto es un lugar donde lo extraordinario se encuentra con lo desconocido. Cada piedra, cada construcción, cada proyecto inacabado tiene una historia que contar. Así, nos preguntamos, ¿qué otros secretos se esconden en las sombras de Egipto, esperando ser descubiertos por aquellos que buscan respuestas a los misterios del pasado? Cuando contemplamos el obelisco inacabado de Asuán, también nos enfrentamos a la naturaleza del tiempo. Las obras que alguna vez fueron vistas como grandiosas pueden convertirse en meros recuerdos. ¿Qué legado dejaremos nosotros en el futuro? La historia de este obelisco nos invita a pensar en nuestra propia ambición y en las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. En conclusión, el obelisco inacabado de Asuán no es solo una obra arquitectónica, es un recordatorio de la grandeza y la fragilidad de la civilización humana. Nos anima a seguir explorando, a hacer preguntas y a buscar respuestas. Así, el misterio sigue vivo y la historia de Egipto continúa fascinándonos, un enigma tras otro. En el corazón de la antigua Egipto se encuentra Saqqara, una necrópolis que ha sido testigo de la historia de las civilizaciones que habitaron estas tierras. Pero, ¿qué secretos encierran sus tumbas y pirámides? Una de las figuras más enigmáticas de esta zona es Imhotep, un arquitecto y médico que se convirtió en un dios en la cultura egipcia. ¿Por qué su legado ha perdurado a lo largo de los siglos y qué lo hizo tan especial? La necrópolis de Saqqara no es solo un lugar de descanso para los muertos, es un laberinto de historia y misterio. Con más de 3000 años de antigüedad, este sitio contiene más de 700 tumbas, cada una con su propia historia que contar. Pero, ¿qué nos dicen estas tumbas sobre las creencias y rituales de los antiguos egipcios? ¿Qué revelan sobre su vida en la tierra y su visión del más allá? Cuando se habla de Saqqara, la pirámide de Zoser es la primera que viene a la mente. Pero, ¿sabías que esta pirámide es considerada la primera pirámide verdadera de Egipto? Su diseño escalonado marcó un hito en la arquitectura antigua. Pero, ¿por qué se eligió este diseño en lugar de una pirámide de lados lisos desde el principio? La respuesta podría estar relacionada con los rituales funerarios que tenían lugar en el interior, donde se creía que el faraón ascendía al cielo tras su muerte. Imhotep es conocido no solo como arquitecto, sino también como el primer médico registrado en la historia. Pero, ¿qué lo convirtió en una figura tan venerada? Su capacidad para curar enfermedades y su sabiduría lo llevaron a ser deificado después de su muerte. ¿Hay algún otro médico en la historia que haya alcanzado un estatus similar? Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la medicina en la antigua Egipto y cómo se vinculaba con la religión y la espiritualidad. Adentrándonos más en Saqqara, encontramos la famosa tumba de Ti. Esta tumba es conocida por sus impresionantes relieves que representan escenas cotidianas de la vida en el antiguo Egipto. Pero, ¿por qué los antiguos egipcios consideraban importante plasmar su vida diaria en sus tumbas? La respuesta podría estar en su creencia de que estos relieves ayudarían a los difuntos a disfrutar de una vida eterna llena de comodidades y placeres. Uno de los aspectos más intrigantes de Saqqara es la existencia de una serie de cámaras subterráneas. Algunas teorías sugieren que estas cámaras podrían haber sido utilizadas para rituales secretos o incluso como lugares de almacenamiento de tesoros. Pero, ¿qué tesoros podrían haber estado ocultos en estas profundidades? La respuesta sigue siendo un misterio, ya que muchas de estas cámaras aún no han sido exploradas en su totalidad. Además de las tumbas de faraones y nobles, Saqqara también alberga varios complejos funerarios de animales. ¿Por qué los antiguos egipcios momificaban a sus mascotas? Muchos creen que esto se hacía para que los animales pudieran acompañar a sus dueños en la otra vida. Pero, ¿qué tipo de animales eran más comunes en estas tumbas? Desde gatos hasta búfalos, la variedad es asombrosa y refleja la importancia de estos seres en la vida cotidiana de los egipcios. A medida que exploramos Saqqara, es imposible no notar la influencia de la religión en cada rincón. Las inscripciones en las tumbas a menudo incluyen oraciones y encantamientos destinados a proteger y guiar a los difuntos en su viaje al más allá. ¿Qué significaban realmente estas palabras para los antiguos egipcios?
Eran más que simples inscripciones, eran una forma de conexión con lo divino y una esperanza de vida eterna. La arquitectura de Saqqara también plantea preguntas interesantes. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios construir estructuras tan monumentales sin la tecnología moderna? Su ingenio y habilidad en el uso de herramientas rudimentarias son dignos de admiración. Pero, ¿cuáles eran los métodos específicos que utilizaban para transportar y levantar esas enormes piedras? Cada descubrimiento arqueológico en esta área nos acerca un poco más a desentrañar este enigma. Mientras seguimos explorando, encontramos el Osirión, un templo que ha intrigado a los arqueólogos durante años. Este lugar está asociado con Osiris, el dios de la resurrección y la vida eterna. Pero, ¿qué relación tiene este templo con las creencias sobre la muerte y el renacimiento en el antiguo Egipto? Los rituales celebrados aquí eran fundamentales para la cultura egipcia, y su estudio puede ofrecer valiosas pistas sobre la espiritualidad de esa época. La historia de Saqqara no se detiene en las tumbas y templos. Algunos investigadores han sugerido que la necrópolis podría haber sido un centro de enseñanza. ¿Qué tipo de conocimientos se impartían en este lugar? Desde astronomía hasta medicina, es posible que Saqqara haya sido un faro de sabiduría que iluminaba la mente de quienes buscaban entender el universo. A medida que nos adentramos en los misterios de Saqqara, es evidente que cada descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. Esto es parte de lo que hace que este lugar sea tan fascinante. ¿Cuántos secretos permanecen ocultos bajo la arena y el tiempo? Las excavaciones continúan, y cada nuevo hallazgo nos recuerda que la historia de Egipto está lejos de ser completamente contada. Por último, reflexionamos sobre el impacto que Saqqara ha tenido en nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia. Cada tumba, cada relieve y cada monumento nos ofrece una ventana al pasado, revelando no solo la grandeza de sus logros arquitectónicos y artísticos, sino también la profundidad de sus creencias y su conexión con la vida y la muerte. ¿Qué otros secretos nos revelará en el futuro? La búsqueda de respuestas continúa, y cada nuevo descubrimiento es un recordatorio de la rica y compleja historia de Egipto. El antiguo Egipto no solo es conocido por sus majestuosas pirámides y su fascinante cultura, sino también por los misterios que rodean a sus tumbas y necrópolis. Uno de esos enigmas son las criaturas momificadas extrañas que han sido descubiertas en diversas excavaciones. ¿Por qué los antiguos egipcios decidieron momificar a ciertos animales? ¿Qué significado tenían para ellos? A lo largo de la historia, se han encontrado restos de una variedad de animales, desde gatos y perros hasta cocodrilos y aves. Sin embargo, lo que realmente sorprende son aquellos hallazgos que desafían la lógica, como los restos de animales que hoy no podemos identificar. ¿Qué mensaje intentaban transmitir los antiguos egipcios al preservar a estas criaturas? Los gatos, por ejemplo, eran venerados en el antiguo Egipto y relacionados con la diosa Bastet. Momificarlos era una forma de honrarlos y asegurar su lugar en el más allá. Pero, ¿qué pasa con las criaturas que no encajan en esta narrativa? Algunos restos han sido encontrados en condiciones que sugieren que no eran simplemente animales de compañía o sacrificios. Los arqueólogos han desenterrado excavaciones que revelan momias de animales en posiciones extrañas, como si estuvieran en medio de un ritual. ¿Estaban estos animales siendo preparados para un propósito especial? ¿O quizás representaban a deidades específicas en sus representaciones? La conexión entre los animales y el mundo espiritual era crucial para los egipcios. Y es posible que estas momias sirvieran como intermediarias entre los vivos y los dioses. En algunos casos se han encontrado cientos de momias de un mismo tipo de animal, lo que sugiere que no eran solo ofrendas individuales, sino parte de un culto o rito colectivo. ¿Qué tipo de creencias llevaban a una comunidad entera a rendir homenaje a un solo tipo de criatura? La cantidad y diversidad de estas momias insinúan que hay mucho más que descubrir sobre su significado. Una teoría intrigante señala que algunos de estos animales momificados podrían haber sido utilizados en ceremonias religiosas. Tal vez servían como símbolos de fertilidad, protección o incluso de la vida después de la muerte. ¿Podrían estas criaturas haber sido vistas como guardianes espirituales? Además, hay que considerar el aspecto medicinal de estos hallazgos. En la antigüedad, algunos animales eran considerados portadores de enfermedades o plagas.
Es posible que los egipcios momificaran a estos animales no solo por motivos religiosos, sino también para protegerse de lo desconocido. El misterio se profundiza con el descubrimiento de ciertas momias que presentan características inusuales, como deformidades o combinaciones de especies. Se trataba de experimentos de los antiguos egipcios en su búsqueda por entender la vida y la muerte, o tal vez eran manifestaciones de sus miedos y esperanzas. Encapsulando su visión del mundo, los antiguos egipcios eran maestros en la preservación. Su técnica de momificación era tan avanzada que muchos de estos restos han sobrevivido a miles de años, pero, a pesar de su pericia, algunas momias han revelado sorpresas que desafían nuestra comprensión. ¿Qué secretos podrían esconder estas criaturas momificadas que aún no hemos descubierto? A medida que los arqueólogos continúan excavando y analizando estos hallazgos, surgen nuevas preguntas. ¿Podrían estas criaturas ser la clave para entender aspectos desconocidos de la sociedad egipcia? ¿Nos ayudarán a descifrar rituales perdidos en el tiempo? La respuesta podría estar oculta en las capas de vendajes que envuelven a estas momias, esperando ser revelada. La fascinación con las criaturas momificadas no se limita solo al ámbito académico. En la cultura popular, estas historias han inspirado películas, libros y documentales. ¿Por qué seguimos interesados en estos misterios? Tal vez porque nos recuerdan la complejidad de la vida en el antiguo Egipto y nuestra propia curiosidad sobre lo desconocido. A través de los siglos, el antiguo Egipto ha capturado nuestra imaginación y ha dejado un legado de preguntas sin respuesta. Las criaturas momificadas son solo una parte de ese rompecabezas, pero su estudio nos invita a explorar no solo el pasado, sino también nuestra propia relación con la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. Cuando nos enfrentamos a estos enigmas, nos damos cuenta de que la historia no es solo un registro de eventos, sino un reflejo de las creencias y valores de una civilización. Las momias de criaturas extrañas nos empujan a considerar la profundidad de la espiritualidad egipcia y cómo sus creencias perduran hasta el día de hoy. Finalmente, al reflexionar sobre estas criaturas momificadas, recordamos que el antiguo Egipto es un mundo lleno de misterios, un recordatorio de que siempre hay más por descubrir, que otros secretos podrían estar esperando a ser desenterrados en las arenas del tiempo. La búsqueda de respuestas continúa, y cada hallazgo nos acerca un paso más a desvelar los secretos de una de las civilizaciones más asombrosas de la historia. ¿Quién no ha soñado con descubrir un laberinto lleno de tesoros y secretos antiguos? En la antigua Egipto, existe una leyenda fascinante que habla de un laberinto perdido, un lugar que se dice que alberga riquezas inimaginables y conocimientos olvidados. Pero, ¿realmente existió este laberinto? ¿Qué misterios esconde su historia? Los antiguos historiadores, como Heródoto, mencionaron un laberinto en sus escritos, describiéndolo como una estructura monumental que rivalizaba con las grandes pirámides. ¿Qué llevó a estos historiadores a creer que tal lugar existía? La respuesta puede estar en la conexión entre la mitología egipcia y la arquitectura monumental. Este laberinto, según los relatos, no solo era un lugar de tesoros, sino también un centro de conocimiento y rituales sagrados. Imagina por un momento un intrincado laberinto con pasillos que se entrelazan, habitaciones secretas y cámaras ocultas. ¿Qué podrían haber guardado esos espacios? Se cree que en su interior podrían encontrarse no solo riquezas materiales, sino también secretos sobre la vida, la muerte y la conexión con los dioses. Pero, ¿por qué se abandonó o se perdió este asombroso lugar? Algunos arqueólogos han intentado localizar el laberinto en las proximidades de Hawara, donde se encuentra la pirámide de Amenemhat II. Este sitio ha sido objeto de numerosas excavaciones, pero, a pesar de los esfuerzos, el laberinto sigue siendo esquivo. Es posible que el tiempo y la erosión hayan borrado sus huellas de la faz de la Tierra. Los misterios de la antigüedad a menudo se ocultan en las arenas del tiempo. Los relatos sobre el laberinto no son solo historias. Presentan una conexión profunda con la cultura egipcia. ¿Por qué un pueblo tan avanzado en arquitectura y conocimiento dejaría un lugar tan valioso en el olvido? Tal vez el laberinto representaba algo más que un simple edificio. Podría haber sido un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la conexión con lo divino. ¿Podría ser que su desaparición esté relacionada con la pérdida de un entendimiento más profundo de la vida y la muerte?
La idea de un laberinto perdido también despierta la imaginación sobre los tesoros que podría contener. Imagina oro, joyas y artefactos de un tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales. Pero, más allá de la riqueza material, ¿qué conocimientos podría haber guardado este lugar? Algunas teorías sugieren que podría haber albergado textos sagrados o rituales olvidados. ¿Qué secretos de la existencia humana podrían haberse perdido para siempre? Sin embargo, la búsqueda del laberinto no es solo un viaje al pasado. Se ha convertido en un símbolo de la curiosidad humana y el deseo de desentrañar lo desconocido. Cada excavación, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a comprender las complejidades de una civilización que floreció hace miles de años. ¿Qué motivación impulsa a los arqueólogos a seguir buscando? La respuesta está en la eterna sed de conocimiento que caracteriza a nuestra especie. A medida que profundizamos en la historia de este laberinto, es difícil no preguntarse ¿qué papel jugaron las creencias religiosas en su diseño y función? ¿Era el laberinto un lugar de culto, un espacio donde los vivos se comunicaban con los muertos? La conexión entre los seres humanos y lo divino siempre ha sido un tema recurrente en la cultura egipcia, y el laberinto podría haber sido un microcosmos de esta relación. La fascinación por el laberinto también ha inspirado numerosas teorías sobre su posible ubicación. Algunos creen que se encuentra bajo las arenas del desierto, mientras que otros sugieren que fue simplemente un mito. Pero, ¿y si, en algún lugar inexplorado, las ruinas de este laberinto realmente existen, esperando a ser descubiertas? La posibilidad de un hallazgo así es suficiente para mantener viva la chispa de la curiosidad. Los mitos y leyendas tienen un poder duradero. Al hablar del laberinto perdido de Jawara, recordamos que la historia no solo se cuenta a través de hechos, sino también de narrativas que dan sentido a nuestra existencia. ¿Cuál es el legado que nos han dejado? A través de estas historias, la antigua Egipto sigue siendo una fuente de inspiración y asombro, un recordatorio de lo que una vez fue y lo que aún puede ser. La búsqueda del laberinto perdido es una búsqueda de significado. Nos invita a reflexionar sobre lo que hemos perdido y lo que aún podemos encontrar. ¿Qué otros secretos de la antigua Egipto permanecen ocultos en las arenas del tiempo? La respuesta a esa pregunta puede ser tan enigmática como el laberinto mismo. En conclusión, la historia del laberinto perdido de Jawara nos invita a seguir explorando, a seguir preguntando. Los antiguos egipcios nos dejaron un legado de misterio y maravilla que sigue intrigando a generaciones. Así que, la próxima vez que pienses en la antigua Egipto, recuerda que entre sus monumentos y relatos podría haber un laberinto esperando ser descubierto, un símbolo de la eterna búsqueda del conocimiento humano. ¿Quién sabe qué secretos aún nos quedan por desvelar? La Esfinge de Giza es uno de los monumentos más icónicos del antiguo Egipto, pero su estado actual ha suscitado muchas preguntas. ¿Por qué su rostro parece tan erosionado y desgastado? A lo largo de los años, se ha especulado que la erosión de la Esfinge podría estar relacionada con factores climáticos que datan de miles de años. Algunos investigadores sugieren que, en lugar del desgaste causado por el viento y la arena, la lluvia podría haber sido el principal agente erosivo. Podría ser que la Esfinge haya estado expuesta a un clima más húmedo en tiempos antiguos, mucho antes de que el desierto de hoy se formara. La investigación sobre la erosión de la Esfinge ha desatado debates fascinantes en la comunidad científica. Algunos expertos creen que la forma en que se ha erosionado su rostro y cuerpo podría indicar que fue construida mucho antes de lo que se pensaba. Esto plantea la intrigante pregunta: ¿qué civilización podría haber erigido un monumento tan impresionante mucho antes de los faraones conocidos? Las teorías sobre su antigüedad no solo desafían la cronología de la historia egipcia, sino que también abren la puerta a la posibilidad de que existieran culturas avanzadas que se han perdido en el tiempo. Además, hay quienes sugieren que la Esfinge podría haber tenido un papel más significativo en la cosmología egipcia de lo que se ha documentado. Podría ser que su posición, mirando hacia el este, estuviera alineada con eventos astronómicos importantes. Algunos investigadores creen que la Esfinge no solo fue construida como guardiana de las pirámides, sino que también podría haber servido como un observatorio astronómico. La relación entre la Esfinge y las estrellas sigue siendo un misterio intrigante.
Las teorías sobre el significado de la esfinge no se detienen ahí. Una de las preguntas más intrigantes es, ¿qué secretos podrían estar escondidos en su interior? A lo largo de la historia ha habido rumores sobre pasadizos y cámaras ocultas dentro de la estructura. Podría haber tesoros, inscripciones o incluso momias escondidas que podrían arrojar luz sobre la historia de Egipto. A pesar de las múltiples exploraciones, la esfinge sigue siendo un enigma en este aspecto. Y hablando de enigmas, ¿qué hay de la conexión entre la esfinge y la Gran Pirámide? Algunos teóricos han sugerido que existe una relación simbólica, donde ambos monumentos representan diferentes aspectos de la cosmología egipcia. ¿Podría ser que la esfinge y la pirámide fueran parte de un complejo ritual que honraba a los dioses y a los muertos? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la profunda espiritualidad que caracterizaba a los antiguos egipcios. La erosión que ha sufrido la esfinge también plantea la cuestión de su conservación. Con el paso del tiempo se ha vuelto crucial proteger este monumento de la erosión adicional. ¿Qué medidas se están tomando para preservar la esfinge y su historia? Los esfuerzos de conservación son más importantes que nunca, ya que el monumento enfrenta la amenaza del turismo masivo y el cambio climático. La preservación de la esfinge no solo es vital para la historia de Egipto, sino también para la cultura de la humanidad en su conjunto. Otra pregunta intrigante es, ¿qué revela la esfinge sobre la sociedad egipcia en su época? La magnitud de la construcción y la dedicación de recursos para su edificación sugieren que la esfinge tenía un lugar fundamental en la sociedad. ¿Qué creencias y valores reflejaba su existencia? La esfinge, con su majestuosa presencia, puede haber simbolizado la conexión entre el mundo terrenal y el divino, actuando como un puente entre los humanos y los dioses. A medida que exploramos la historia de la esfinge, también es importante considerar las leyendas que la rodean. Las historias de misterios y maldiciones han contribuido a su aura mística. ¿Qué relatos han perdurado a lo largo de los siglos? ¿Y qué papel juegan en la fascinación contemporánea por este monumento? Las leyendas pueden ofrecer una visión de cómo los antiguos egipcios percibían su propia historia y mitología. No podemos olvidar la influencia de la esfinge en la cultura popular moderna. Desde películas hasta libros, su imagen ha sido utilizada de diversas maneras. ¿Cómo ha evolucionado la representación de la esfinge en la cultura contemporánea? Este aspecto revela no solo la fascinación duradera por la antigua Egipto, sino también cómo los mitos y símbolos pueden adaptarse a nuevas narrativas a través del tiempo. En definitiva, la erosión de la esfinge no solo plantea preguntas sobre su estado actual, sino que también invita a la reflexión sobre la historia, la cultura y la espiritualidad del antiguo Egipto. Cada una de estas interrogantes nos acerca un paso más a desentrañar los misterios que han dejado huella en la civilización más enigmática de la historia. La esfinge sigue siendo un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la comprensión de nuestro pasado, un recordatorio de que, aunque muchas preguntas aún no tienen respuesta, la fascinación por desvelar esos secretos nunca dejará de existir. Cuando se habla de la antigua Egipto, a menudo se menciona su impresionante arquitectura, sus ricas tradiciones y sus dioses fascinantes. Sin embargo, hay algo que despierta aún más la curiosidad de muchos: los relieves en los templos egipcios que parecen representar seres de otro mundo. ¿Qué hay detrás de estas intrigantes imágenes? ¿Podrían ser evidencia de visitas extraterrestres en tiempos antiguos? Un aspecto que llama la atención son las figuras que, a simple vista, parecen tener características que nos resultan familiares, pero que, al mismo tiempo, son completamente ajenas. ¿Por qué los antiguos egipcios habrían representado seres con cabezas alargadas y ojos grandes? Algunos sugieren que estas representaciones podrían ser una forma de recordar encuentros con civilizaciones avanzadas. ¿Podría haber una conexión entre estas figuras y las historias de seres de otros planetas? En el templo de Seti el I, por ejemplo, encontramos relieves que muestran a lo que algunos consideran naves voladoras. Esto ha llevado a especulaciones sobre la tecnología que los antiguos egipcios podrían haber poseído. ¿Es posible que tuvieran acceso a conocimientos que se han perdido con el paso del tiempo? La idea de que los egipcios podrían haber tenido contacto con seres de otros mundos no es nueva, pero cada descubrimiento reaviva el debate.
Los académicos y entusiastas de la teoría de los antiguos astronautas argumentan que muchas de las hazañas arquitectónicas de Egipto, como la construcción de las pirámides, podrían haber sido influenciadas por seres de otros planetas. ¿Es posible que estos seres hayan proporcionado la tecnología necesaria para lograr lo que parece imposible? Las matemáticas precisas y la alineación de las pirámides con las estrellas son solo algunas de las características que alimentan esta teoría. Pero, ¿qué hay de las inscripciones en los templos? Algunos de estos relieves muestran escenas que se interpretan como tecnología avanzada, como luces brillantes o herramientas que parecen modernas. ¿Podrían estos símbolos ser una forma de documentar la historia de encuentros con seres de otros mundos? Al observar estas imágenes, uno se pregunta, ¿por qué los antiguos egipcios elegirían representar algo tan extraordinario en sus templos, que eran lugares sagrados? Una explicación alternativa plantea que estas representaciones podrían ser meras proyecciones de su cultura y creencias. Los dioses egipcios eran a menudo descritos con características sobrehumanas, lo que podría haber influido en la creación de estas imágenes. Sin embargo, puede ser que estas deidades fueron inspiradas por encuentros con seres que no comprendían completamente. La línea entre la mitología y la realidad a veces puede ser difusa. En el contexto de la historia, es fascinante considerar cómo estos relatos pueden haber influido en la percepción de lo desconocido. Los antiguos egipcios no eran ajenos al misterio y la superstición, y la idea de seres de otro mundo podría haber sido una manera de explicar fenómenos inexplicables. Sin embargo, ¿realmente estaban intentando transmitir un mensaje sobre su relación con el cosmos? Los escépticos argumentan que estas interpretaciones son simplemente el resultado de la imaginación moderna proyectada sobre el arte antiguo. Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que muchas culturas alrededor del mundo tienen relatos de seres de otros planetas. ¿Podría ser que la antigua Egipto no fuera una excepción? Las similitudes en las descripciones de seres en diferentes culturas son sorprendentes y no pueden ser ignoradas. El debate sobre las figuras alienígenas en los relieves del templo continúa. Y cada nuevo descubrimiento en Egipto parece agregar más leña al fuego. A medida que los arqueólogos desentierran más templos y tumbas, la posibilidad de que estos antiguos artistas estaban documentando una realidad que aún no comprendemos se vuelve más intrigante. ¿Estamos realmente listos para aceptar que tal vez no estamos solos en el universo? En definitiva, las representaciones en los templos de Egipto son un enigma que invita a la reflexión. Cada figura, cada símbolo, cada relieve puede contar una historia que va más allá de lo que los ojos pueden ver. La curiosidad humana es insaciable, y la antigua Egipto, con sus secretos y misterios, sigue siendo un campo fértil para el asombro y la especulación. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en las sombras de sus templos, esperando ser descubiertos? La fascinación por lo desconocido es parte de lo que nos impulsa a explorar y cuestionar. Mientras miramos las imágenes que han perdurado a lo largo de los siglos, no podemos evitar preguntarnos qué sabiduría o advertencias se esconden detrás de ellas. La antigua Egipto, con su rica historia y su compleja mitología, nos recuerda que a veces lo que creemos entender puede ser solo la punta del iceberg. ¿Quién sabe qué más espera ser revelado en el vasto desierto del tiempo? En el corazón de la necrópolis de Saqqara se encuentra un enigma que ha desconcertado a arqueólogos y amantes de la historia por generaciones. La tumba de un animal no identificado. ¿Qué misterio encierra este hallazgo? La historia de este lugar es tan fascinante como su contenido. La tumba, que data de hace miles de años, fue descubierta por primera vez en 1902, y desde entonces ha suscitado una gran cantidad de teorías. ¿Qué tipo de criatura fue enterrada aquí? Los restos encontrados son diferentes de cualquier otra especie conocida en la antigüedad egipcia. Muchos creen que podría tratarse de un tipo de gato o perro, pero otros sostienen que su aspecto es tan peculiar que podría representar una especie completamente nueva. ¿Cómo es posible que un animal desconocido haya existido en una época tan antigua y haya sido tan importante para la cultura egipcia? La importancia de esta tumba no radica solo en el animal en sí, sino también en los rituales y ceremonias que rodeaban su entierro. ¿Por qué los antiguos egipcios decidieron preservar los restos de esta criatura? En la cultura egipcia, los animales a menudo eran considerados sagrados y se les atribuían significados profundos.
desde gatos que representaban a la diosa Bastet hasta toros que simbolizaban fertilidad y fuerza. Cada especie tenía su lugar en el panteón egipcio. Pero, ¿qué rol jugaba este misterioso animal en su mitología? El descubrimiento de la tumba ha llevado a investigaciones que han revelado más sobre las creencias de los antiguos egipcios. Se ha especulado que este animal podría haber sido un compañero de un noble, o tal vez un símbolo de algún dios que aún no ha sido identificado. Puede ser que esta criatura fuera venerada de alguna manera y que su muerte se convirtiera en un ritual significativo. Algunos investigadores han propuesto que el animal podría haber sido utilizado en ceremonias religiosas. En el antiguo Egipto no era inusual sacrificar animales en honor a los dioses. ¿Podría este ser el caso de nuestro enigmático animal? La falta de evidencia concluyente hace que cada teoría sea aún más intrigante. El estudio de la tumba ha revelado que el lugar estaba adornado con inscripciones y símbolos que podrían ofrecer pistas sobre su significado. Sin embargo, el lenguaje antiguo y la iconografía son tan complejos que muchos arqueólogos se encuentran en un callejón sin salida. ¿Qué secretos podrían desvelarse si se logra descifrar este lenguaje perdido? A medida que los científicos continúan investigando, también surgen preguntas sobre la ciencia detrás de la momificación de este animal. Los antiguos egipcios eran maestros en la preservación de cuerpos, y cada técnica que utilizaban tenía un propósito específico. ¿Qué métodos emplearon para asegurar que este animal fuera conservado para la eternidad? La respuesta a esta pregunta podría iluminar aún más la relación que los egipcios tenían con los animales. Es igualmente fascinante considerar la posibilidad de que esta tumba no sea un caso aislado. A lo largo de Egipto se han encontrado otros sitios que presentan hallazgos similares, pero ninguno ha despertado tanto interés como el de Saqqara. ¿Qué más podría estar oculto en las arenas del tiempo, esperando ser descubierto? La búsqueda de respuestas continúa, y cada nueva excavación podría deparar sorpresas. A medida que exploramos el significado de esta tumba, también nos enfrentamos a la cuestión de cómo se ha interpretado en la cultura popular. Libros, documentales y películas han abordado el tema del antiguo Egipto y sus misterios. Pero el animal de Saqqara a menudo se queda en la sombra de las grandes pirámides y las momias más conocidas. ¿Por qué es este hallazgo menos conocido, a pesar de ser igualmente fascinante? Es posible que la historia de este animal no solo hable de la cultura egipcia, sino también de nuestra curiosidad humana. La fascinación por lo desconocido nos impulsa a buscar respuestas, a desenterrar secretos enterrados. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? En nuestra búsqueda de conocimiento, a menudo encontramos más preguntas que respuestas, lo que hace que cada descubrimiento sea aún más valioso. Este misterio en particular nos invita a soñar con lo que pudo haber sido. Imaginemos cómo era la vida en el antiguo Egipto y cómo este animal encajaba en su mundo. ¿Qué historias podrían contarse si pudiéramos escuchar las voces del pasado? La riqueza de la cultura egipcia nos ofrece un sinfín de relatos que aún esperan ser contados. Finalmente, la tumba del animal desconocido en Saqqara nos recuerda que aún hay mucho por descubrir en la historia de la humanidad. Los antiguos egipcios dejaron un legado que sigue inspirando a generaciones. A medida que continuamos explorando sus misterios, cada hallazgo nos acerca un poco más a entender su mundo y su visión de la vida y la muerte. En cada rincón de Egipto, como en esta tumba, se esconden historias que nos conectan con nuestros ancestros y nos invitan a seguir indagando en los misterios que han permanecido ocultos por demasiado tiempo. La historia de Egipto está llena de maravillas, pero a veces, lo que encontramos en sus antiguas tierras desafía nuestra comprensión moderna. ¿Qué pasaría si te dijera que se han hallado herramientas que parecen sacadas de una obra de ciencia ficción? Examinemos algunas de estas herramientas anómalas que han dejado perplejos a arqueólogos y científicos por igual. Imagina un objeto que no encaja en el contexto de la época. Hay herramientas que parecen demasiado avanzadas para haber sido creadas hace miles de años. ¿Cuáles son estas herramientas y qué nos dicen sobre la civilización egipcia? Una de las más sorprendentes es una especie de sierra de metal que se encontró en una tumba cerca de Saqqara. Su diseño es tan sofisticado que hace que muchos se pregunten si realmente perteneció a una cultura que, supuestamente, usaba herramientas de piedra. Pero, ¿por qué es tan difícil de creer?
La visión tradicional sobre la tecnología de los antiguos egipcios ha sido que estaban limitados a lo que podían hacer con los recursos disponibles en su entorno. Sin embargo, las características de estas herramientas sugieren un conocimiento técnico que parece fuera de lugar en su época. ¿Podrían estas herramientas haber sido el resultado de un intercambio con civilizaciones más avanzadas? ¿O hay un secreto más profundo tras su fabricación? Algunas teorías sugieren que estas herramientas podrían ser vestigios de una tecnología perdida, un conocimiento que se ha desvanecido con el tiempo. ¿Qué tipo de habilidades habrían necesitado los antiguos egipcios para crear algo así? La precisión en su fabricación implica un nivel de especialización y entendimiento que impresiona incluso a los ingenieros de hoy en día. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Qué otros secretos podría haber escondido la antigua Egipto en sus registros? Otra herramienta notable es un objeto conocido como el cilindro de la piedra de los dioses. Este cilindro, que parece haber sido utilizado para esculpir, tiene un diseño que permite cortes extremadamente limpios y precisos. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios un nivel de precisión tan alto sin el uso de tecnología moderna? La respuesta sigue siendo un enigma, lo que alimenta aún más las especulaciones. El uso de metales en la antigüedad es otro aspecto que nos lleva a cuestionar lo que sabemos. Se han encontrado herramientas de cobre y bronce, pero algunas presentan aleaciones que son difíciles de reproducir incluso con nuestra tecnología actual. ¿Cómo es posible que una civilización tan antigua pudiera dominar técnicas metalúrgicas que aún nos desconciertan? Este es un punto en el que muchos investigadores han llegado a un callejón sin salida. Las herramientas de tallado, que se utilizaban para crear los impresionantes relieves y esculturas de templos, también presentan características que desafían la lógica. Algunas están tan bien diseñadas que hacen que parezca que los antiguos egipcios conocían principios de la física que no se descubrieron hasta siglos después. Esto implica que había un conocimiento técnico en Egipto que se ha perdido en el tiempo. Además, hay quienes creen que algunas de estas herramientas pudieron haber sido utilizadas para obras que simplemente no entendemos en su totalidad. Las pirámides, con sus alineaciones perfectas y su construcción monumental, son un testimonio de esta destreza. ¿Fue la fabricación de herramientas una parte fundamental en la construcción de estas maravillas arquitectónicas? ¿Qué papel jugaron en la creación de su legado? La existencia de estas herramientas también plantea la cuestión de cómo se transmitía el conocimiento en esa época. ¿Eran estas técnicas un secreto guardado celosamente por una élite de artesanos o había un sistema educativo que enseñaba a la población sobre estas habilidades avanzadas? La falta de registros escritos sobre la formación de estos especialistas deja un vacío que invita a la especulación. Mientras exploramos más sobre estas herramientas, nos encontramos con la posibilidad de que algunas de ellas no fueron solo instrumentos de trabajo, sino que también podían haber tenido un significado simbólico o ritual. ¿Podrían estas herramientas haber estado involucradas en ceremonias sagradas? La conexión entre la tecnología y la espiritualidad en Egipto es un tema fascinante que añade otra capa de misterio. Incluso el lugar donde se encuentran estas herramientas a menudo ofrece pistas sobre su uso. Muchas han sido descubiertas en tumbas, lo que sugiere que su significado iba más allá de lo utilitario. ¿Estaban destinadas a ser utilizadas en la otra vida? ¿O eran simplemente un símbolo del estatus del propietario? El contexto de estos hallazgos es esencial para entender su propósito. La historia de estas herramientas anómalas nos lleva a cuestionar qué más nos falta por descubrir. La antigua Egipto es un vasto océano de conocimiento que aún no hemos explorado por completo. ¿Cuántos más de estos objetos extraordinarios pueden estar esperando ser encontrados, desafiando nuestra comprensión de la historia humana y su desarrollo? En resumen, estas herramientas anómalas no solo nos hablan de la capacidad técnica de los antiguos egipcios, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el conocimiento que ha desaparecido con el tiempo. Cada hallazgo es una pieza del rompecabezas que nos acerca a una civilización que, aunque distante, sigue influyendo en nuestra imaginación y curiosidad. Al final, la historia de Egipto es un recordatorio de que, a pesar de los siglos que han pasado, aún hay mucho por descubrir en sus arenas doradas.
El libro de Thoth es una de las leyendas más fascinantes de la antigua Egipto, un texto que, según se dice, contiene el conocimiento oculto de los dioses. Pero, ¿qué es exactamente este libro y por qué despierta tanto interés? Se dice que Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia, lo escribió personalmente. Este antiguo texto no solo abarca temas de conocimiento esotérico, sino que también se cree que ofrece poder y la capacidad de comunicarse con lo divino. ¿Te imaginas tener en tus manos la clave para acceder a secretos que han estado ocultos durante milenios? Los antiguos egipcios consideraban a Thoth como el guardián de la verdad y el conocimiento. La historia cuenta que el libro estaba destinado solo a aquellos dignos de poseer su sabiduría. Pero, ¿quiénes eran esos elegidos? Algunos creen que los faraones y los sacerdotes eran los únicos que podían leer sus enseñanzas, mientras que otros piensan que su contenido podría haber sido compartido con aquellos que mostraban un verdadero deseo de aprender. ¿Qué pasaría si hoy en día tuviéramos acceso a este conocimiento? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de la historia y del mundo que nos rodea? Los textos atribuidos a Thoth han generado un sinfín de teorías. Algunos investigadores sugieren que el libro de Thoth podría ser un compendio de rituales mágicos y fórmulas que permitían a los sacerdotes comunicarse con las deidades. Pero, ¿qué tipo de rituales se incluían? Las leyendas hablan de invocaciones que podían traer a los muertos de vuelta a la vida o que otorgaban la capacidad de leer el futuro. ¿Te imaginas poder ver lo que está por venir? Otra teoría intrigante es que el libro contenía instrucciones sobre la construcción de las pirámides. Esto es fascinante, ya que nos lleva a preguntarnos, ¿podría haber secretos de ingeniería que se han perdido con el tiempo? La precisión y las técnicas utilizadas en estas enormes estructuras han dejado perplejos a muchos arqueólogos y científicos modernos. ¿Qué más podrían haber sabido esos antiguos egipcios? Sin embargo, lo más intrigante de todo es que, a pesar de su fama, el libro de Thoth nunca ha sido encontrado. Hay quienes creen que fue ocultado intencionadamente para proteger su contenido de aquellos que no estaban preparados para recibirlo. Pero, ¿por qué sería tan peligroso compartir su información? Algunos sugieren que el conocimiento contenía verdades tan profundas que podría alterar el equilibrio del poder en la sociedad. ¿Qué secretos tan poderosos podrían haber estado esperando en sus páginas? A lo largo de la historia, se han hecho numerosas referencias al libro de Thoth en diversas obras. Desde textos antiguos hasta películas modernas, su influencia ha perdurado. Pero, ¿por qué sigue capturando la imaginación de tantas personas? Quizás se deba a nuestra eterna búsqueda de respuestas sobre lo desconocido y el deseo de comprender lo inexplicable. En la actualidad, muchos buscan recrear el contenido del libro de Thoth a través de prácticas esotéricas y estudios de la espiritualidad. Algunos afirman haber encontrado fragmentos o enseñanzas que podrían estar relacionados con él. Pero, ¿realmente se puede acceder a la sabiduría de Thoth sin tener el libro original? Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza del conocimiento y cómo puede ser interpretado a lo largo del tiempo. Los misterios que rodean al libro de Thoth también incluyen el debate sobre su existencia real. Algunos lo consideran una metáfora, un símbolo del conocimiento que todos podemos buscar en nuestro interior. ¿Y si el verdadero poder no reside en un libro físico, sino en nuestra capacidad de aprender y crecer? Esta idea resuena con aquellos que creen que la sabiduría es un viaje personal. A medida que nos adentramos en la historia del antiguo Egipto, el libro de Thoth se convierte en un faro de curiosidad. Con cada nueva teoría y descubrimiento, la leyenda cobra vida y nos invita a explorar más. ¿Qué podríamos aprender si tuviéramos la oportunidad de leerlo? ¿Cuántos secretos de la humanidad podrían revelarse? En las comunidades modernas de misticismo y ocultismo, el libro de Thoth sigue siendo un símbolo de aspiraciones espirituales. Los practicantes creen que, al conectar con la energía de Thoth, pueden desbloquear puertas hacia un conocimiento superior. Es posible que el verdadero significado del libro no sea solo su contenido, sino lo que representa para quienes lo buscan. El legado de Thoth no se limita a un solo texto, sino que se manifiesta en diversas tradiciones literarias a lo largo de la historia. Desde la alquimia hasta la astrología, su influencia se siente en muchos aspectos de la búsqueda del conocimiento. ¿Qué más podría revelar sobre la conexión entre lo divino y lo humano?
Finalmente, el misterio del libro de Thoth nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un viaje continuo. Aunque nunca podamos sostener físicamente las páginas de este antiguo texto, la curiosidad por lo desconocido nos impulsa a explorar más allá de los límites de nuestra comprensión. ¿Te atreverías a seguir el camino que Thoth ha trazado, buscando la verdad en cada rincón de la historia? La aventura del conocimiento nunca termina, siempre hay más por descubrir. ¿Qué se esconde realmente detrás de las puertas del Serapeo de Saqqara? Este antiguo lugar ha fascinado a arqueólogos e historiadores durante siglos. En el corazón de la necrópolis de Saqqara, el Serapeo fue construido como un santuario dedicado a los toros apis, considerados sagrados por los antiguos egipcios. Pero, ¿por qué eran tan importantes estos animales y qué secretos encierra este misterioso sitio? Los toros apis eran más que simples animales, eran símbolos de poder y fertilidad, considerados la encarnación del dios Ptah. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el Serapeo? En este lugar, los antiguos egipcios no solo enterraban a estos toros, sino que también construyeron un elaborado sistema de tumbas subterráneas. ¿Qué hay en su interior que ha intrigado a los investigadores a lo largo de la historia? Al entrar en el Serapeo, uno se siente transportado a un mundo antiguo. Las enormes estructuras de piedra, algunas de ellas alcanzando dimensiones colosales, son testigos del ingenio arquitectónico de los egipcios. Pero, ¿cómo lograron construir tales monumentos con herramientas tan primitivas? La precisión en el tallado y el transporte de estas enormes losas de piedra sigue siendo un enigma. Dentro del Serapeo se han encontrado sarcófagos elaborados, algunos de los cuales pesan más de 1 tonelada. Sin embargo, lo más intrigante son las momias de los toros apis. Al ser considerados divinos, estos toros eran embalsamados y colocados en sarcófagos decorados con inscripciones que revelan su importancia. Pero, ¿qué nos dicen estas inscripciones sobre la religión y la vida cotidiana de los egipcios? Los arqueólogos han descubierto que el Serapeo no solo era un lugar de enterramiento, sino también un centro de culto. Se llevaban a cabo rituales en honor a los toros apis, y la gente viajaba desde lejos para rendir homenaje. Pero, ¿por qué un toro podía atraer a miles de devotos? La respuesta podría estar en la creencia de que estos animales eran intermediarios entre los dioses y los humanos. Además, el Serapeo estaba rodeado de una serie de templos y estructuras que también están llenas de misterio. Algunos de estos lugares han sido destruidos a lo largo de los siglos, mientras que otros aún permanecen en pie, guardando secretos que esperan ser desvelados. ¿Qué más podría revelarse acerca de esta fascinante cultura si se exploraran más a fondo las ruinas circundantes? En el Serapeo también se han encontrado artefactos que sugieren un profundo conocimiento de la medicina y la biología. Los antiguos egipcios no solo embalsamaban a los toros, también parecían tener un entendimiento avanzado de la anatomía. ¿Qué otros conocimientos perdidos podrían haberse utilizado en la preservación de estos animales sagrados? El misterio del Serapeo se profundiza aún más cuando consideramos la conexión con otras partes de Egipto. La adoración de los toros apis era común en todo el país, y el Serapeo de Saqqara era solo uno de los muchos lugares dedicados a estos animales. ¿Cómo se conectaban estos santuarios entre sí y qué papel desempeñaban en la vida espiritual de los egipcios? A lo largo de los siglos, el Serapeo ha sido objeto de saqueos y exploraciones. Muchos de los tesoros que alguna vez estuvieron en este lugar han desaparecido, dejando solo fragmentos de lo que una vez fue un centro vibrante de actividad religiosa. ¿Qué tesoros aún podrían estar escondidos en las sombras de sus pasillos? La historia del Serapeo también se entrelaza con las leyendas que rodean el antiguo Egipto. Algunos relatos hablan de poderes místicos asociados con los toros apis, sugiriendo que su presencia podría influir en la fertilidad de la tierra y la prosperidad del pueblo. Pero, ¿hasta qué punto eran estas creencias reales y cuántas eran simplemente mitos? Cada descubrimiento en el Serapeo trae consigo más preguntas que respuestas. Los arqueólogos continúan excavando, buscando entender la complejidad de esta antigua cultura. ¿Cómo lograron los egipcios mantener viva la adoración a los toros apis durante tanto tiempo? ¿Y qué podemos aprender de su devoción y rituales? La fascinación por el Serapeo de Saqqara no solo radica en su historia, sino también en el misterio que aún lo rodea.
Cada rincón del sitio guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la antigua Egipto. A medida que más investigaciones se realizan, cada hallazgo podría ofrecer un nuevo vistazo a la espiritualidad y la vida diaria de este antiguo pueblo. Finalmente, el Serapeo es más que un simple lugar de enterramiento. Es un testimonio de la relación entre los antiguos egipcios y sus creencias. A través del estudio de este sitio, podemos obtener una visión única de su mundo, sus dioses y su forma de vida. ¿Qué otros misterios nos espera desvelar en las tierras de Egipto? La búsqueda continúa, y el Serapeo sigue siendo un faro que ilumina el camino hacia el pasado. La tierra perdida de Punt, un lugar envuelto en misterio y leyenda, ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Dónde se encontraba realmente esta mítica tierra? Algunos la describen como un paraíso terrenal, lleno de riquezas y recursos que los antiguos egipcios valoraban en gran medida. Pero, ¿por qué es tan importante este lugar en la historia de Egipto? Los registros antiguos mencionan a Punt como un lugar de abundancia, conocido por sus especias, oro y productos exóticos. Podría ser que los egipcios consideraran a Punt como un destino turístico, un lugar donde sus comerciantes podían obtener lo más preciado de la época. Las expediciones a Punt eran dirigidas por faraones, lo que indica su relevancia económica y cultural. Pero, ¿qué hay de su ubicación? Las teorías sobre la localización de Punt son diversas. Algunos creen que se encontraba en las costas de Somalia o en el actual Yemen, mientras que otros sugieren que podría estar en la región del Cuerno de África. ¿Cómo se explica esta confusión? La falta de evidencia concreta y los diversos relatos antiguos han llevado a múltiples interpretaciones. ¿Qué pistas nos dejaron los egipcios sobre su paradero? Las inscripciones en los templos, como las de la reina Hatshepsut, ofrecen vislumbres sobre las expediciones a Punt. Estas narraciones describen el viaje como una travesía épica, donde las naves cargadas de tesoros regresaban a Egipto. Pero, ¿por qué no se han encontrado rastros definitivos de esta tierra? La respuesta podría estar en la erosión del tiempo y la naturaleza cambiante de las fronteras geográficas. La búsqueda de Punt ha llevado a muchos a explorar la historia de las relaciones comerciales de Egipto. ¿Qué papel jugó este lugar en el comercio antiguo? Las especias, el incienso y la mirra eran solo algunos de los productos que los egipcios intercambiaban. Punt no solo era un proveedor, sino que también podría haber sido un socio comercial estratégico. Pero, ¿por qué se dejó de hablar de Punt tras la época de los faraones? A medida que Egipto fue perdiendo su poder, muchas de sus rutas comerciales se cerraron. La historia de Punt se desvaneció en la bruma del tiempo, convirtiéndose en un mito. Sin embargo, los arqueólogos continúan su búsqueda, escudriñando antiguas inscripciones y restos de embarcaciones. ¿Podrían estos hallazgos revelar el paradero de Punt? Las especulaciones no se limitan solo a su ubicación geográfica. Algunos investigadores han sugerido que Punt podría representar un estado mental, un anhelo de abundancia y prosperidad en la vida de los egipcios. Podría ser que Punt nunca haya sido un lugar físico, sino una representación del deseo humano de riqueza y felicidad. Esta interpretación abre la puerta a un debate más profundo sobre la psicología de las civilizaciones antiguas. Los relatos de viajes a Punt están llenos de descripciones vívidas, pero también de simbolismo. Las representaciones de flora y fauna en las inscripciones pueden ofrecer más pistas sobre la conexión entre los egipcios y su entorno. ¿Qué significan estos símbolos en el contexto de su cultura? La naturaleza era sagrada para los antiguos egipcios, y Punt podría haber representado un ideal de armonía con el mundo natural. Un aspecto fascinante de Punt es su relación con la religión egipcia. Las expediciones a este lugar no solo tenían un objetivo comercial, a menudo estaban ligadas a rituales y ofrendas a los dioses. ¿Cómo influyeron estas creencias en la forma en que los egipcios percibían a Punt? Esto sugiere que la búsqueda de Punt no era solo por materiales, sino una búsqueda espiritual. El misterio de Punt invita a preguntas sobre la interpretación de la historia. ¿Cómo podemos entender mejor las narrativas antiguas en un mundo moderno? La historia de Punt nos recuerda que las tradiciones y relatos pueden evolucionar con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades y contextos. Esto plantea un desafío: ¿cómo discernir la verdad en un mar de mitos y leyendas?
A medida que la tecnología avanza, nuevas herramientas de investigación están surgiendo. La arqueología moderna, combinada con la tecnología de imágenes satelitales y análisis geoespacial, está abriendo nuevas puertas en la búsqueda de Punt. ¿Estamos más cerca de desentrañar este enigma milenario? Cada descubrimiento podría acercarnos a una mejor comprensión de la antigua civilización egipcia y su relación con el mundo. Mientras la búsqueda continúa, la leyenda de Punt persiste, alimentando la curiosidad y la imaginación. La idea de una tierra perdida, rica en recursos y misterio, resuena en nuestra mente. ¿Qué otros secretos podría revelar el antiguo Egipto? La fascinación por Punt es solo una de las muchas historias que nos invitan a explorar el pasado y a cuestionar lo que realmente sabemos sobre la historia de la humanidad. Así, la tierra perdida de Punt se convierte en un símbolo de la búsqueda incesante de conocimiento. Nos recuerda que, aunque hay mucho que no entendemos, siempre hay más por descubrir. La historia de Punt no es solo un cuento antiguo, sino un recordatorio de que la curiosidad humana es inagotable. ¿Te atreverás a seguir explorando los misterios que aún nos quedan por desvelar? La estela del inventario es una de esas piezas que despiertan una curiosidad insaciable. ¿Pero qué es exactamente? Este artefacto, que data del antiguo Egipto, es un registro que detalla la riqueza y los recursos de una de las grandes dinastías egipcias. Sin embargo, su significado va mucho más allá de una simple lista de bienes. ¿Por qué un documento así se consideraba tan importante en una cultura que valoraba tanto la vida después de la muerte? La estela fue descubierta en el siglo XIX y ha sido objeto de estudio desde entonces. Pero, ¿cuál es su historia? Se cree que fue creada durante el reinado de un faraón del período antiguo, y su propósito era mantener un control sobre las grandes construcciones y los recursos destinados a las tumbas reales. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de edificaciones estaban en juego? Además de las listas de materiales, la estela del inventario también menciona la cantidad de trabajo y el esfuerzo humano que se necesitaba. ¿Cómo se organizaban los egipcios para llevar a cabo estas monumentalidades? La sociedad egipcia era un modelo de organización donde cada persona tenía su rol, desde los obreros hasta los arquitectos. Pero, ¿cuán sofisticadas eran estas técnicas en una época sin la tecnología moderna? Al analizar esta estela, se pueden ver nombres de lugares y templos que hoy en día siguen siendo un misterio. ¿Qué nos revelan esos nombres sobre la geografía y la cultura de la época? Algunos de estos sitios han desaparecido por completo, mientras que otros han cambiado de forma y función. La estela del inventario es, por tanto, una ventana a un mundo que se ha perdido en el tiempo. Una de las preguntas más intrigantes es, ¿por qué se considera que este documento es tan crucial para entender la arquitectura egipcia? Puede que no lo parezca a simple vista, pero esta estela es un testimonio de la ambición de los faraones. Al construir grandes monumentos, estaban asegurando su legado y su lugar en la eternidad. Pero, ¿qué pasaba si algo fallaba en sus planes? La estela también deja entrever las relaciones comerciales de Egipto. ¿De dónde obtenían los materiales necesarios para sus grandes construcciones? La influencia de Egipto se extendía más allá de sus fronteras, y el comercio con otras culturas era fundamental. Esta interconexión nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros secretos podrían encontrarse en los registros antiguos? Algunos historiadores sugieren que esta estela podría haber sido parte de un ritual más amplio. ¿Qué papel jugaría en las ceremonias relacionadas con la muerte y la vida después de la muerte? En el antiguo Egipto, cada objeto y documento tenía un significado profundo y simbólico. La estela del inventario podría haber sido un medio para asegurar la protección del faraón en su viaje al más allá. El estudio de esta estela también ha revelado detalles sobre la vida cotidiana de los antiguos egipcios, que nos dice sobre sus creencias, costumbres y el papel de la religión en su vida diaria. La religión estaba intrínsecamente ligada a cada aspecto de la existencia egipcia, y este documento no es la excepción. Las referencias a dioses y rituales son constantes y reflejan una sociedad que giraba en torno a sus creencias. A través de los siglos, la estela del inventario ha inspirado a muchos investigadores y arqueólogos. ¿Qué otros misterios podrían resolverse a partir de su estudio? Cada detalle, cada nombre y cada cifra pueden ofrecer pistas sobre un pasado que todavía guarda secretos.
La arqueología, en este sentido, se convierte en una aventura en la que cada hallazgo puede cambiar nuestra comprensión de la historia. La importancia de este artefacto no solo radica en su contenido, sino también en las preguntas que plantea. ¿Cuántos otros documentos y estelas han desaparecido sin dejar rastro? La historia del antiguo Egipto está llena de vacíos y enigmas, y la estela del inventario es un recordatorio de que siempre hay más por descubrir. Finalmente, la estela del inventario nos invita a reflexionar sobre el legado de los antiguos egipcios. ¿Qué lecciones podemos aprender de su forma de vida y su búsqueda de la inmortalidad? A medida que continuamos explorando su historia, es vital recordar que cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la grandeza de una civilización que ha fascinado al mundo durante milenios. La próxima vez que pienses en Egipto, recuerda que detrás de cada piedra y cada jeroglífico hay una historia que espera ser contada. La estela del inventario es solo una de las muchas piezas que conforman el rompecabezas de una cultura que todavía nos intriga y nos desafía a desentrañar sus secretos. ¿Estás listo para seguir explorando? Adentrándonos en el fascinante mundo de la antigua Egipto, encontramos un aspecto que ha capturado la atención de arqueólogos y curiosos por igual: las criaturas momificadas que han sido descubiertas en tumbas de hace miles de años. ¿Por qué los antiguos egipcios decidieron preservar a estos animales? ¿Qué significado tenían para ellos? En las necrópolis de Egipto no solo se han encontrado las momias de humanos, sino también de una variedad de criaturas que van desde gatos y perros hasta aves y cocodrilos. Estos hallazgos revelan mucho sobre la relación que los egipcios tenían con el reino animal. Los gatos, por ejemplo, eran considerados sagrados y estaban asociados con la diosa Bastet, quien simbolizaba la protección y la fertilidad. ¿Podría ser que estos animales fueran enterrados junto a sus dueños como una forma de asegurar su compañía en la otra vida? Pero no son solo los gatos los que despiertan nuestra curiosidad. Los ibis, con su elegante figura y su elegante vuelo, también fueron momificados en grandes cantidades. ¿Acaso se creía que estos pájaros tenían algún tipo de conexión divina? Los antiguos egipcios los asociaban con Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. La momificación de los ibis sugiere que se les otorgaba un estatus especial en la cultura egipcia. Los cocodrilos, por otro lado, representan un misterio aún más profundo. Estos temibles depredadores estaban relacionados con el dios Sobek, quien era visto como un protector del Nilo y de la fertilidad. La momificación de cocodrilos plantea preguntas intrigantes. ¿Se veneraban como deidades? ¿O eran simplemente símbolos de poder y fuerza que los egipcios deseaban llevar al más allá? La momificación de animales no solo tenía un significado religioso, sino también social. En algunas tumbas se han encontrado cientos de momias de pequeños animales, lo que indica que existía una industria dedicada a este proceso. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios llevar a cabo esta tarea con tal precisión? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo se invertía en la preservación de estas criaturas? Esto nos lleva a considerar la importancia económica y cultural de la momificación en la sociedad egipcia. Un aspecto fascinante de estas momias es el hecho de que algunas de ellas han revelado información sorprendente a través de análisis científicos modernos. Al estudiar los restos de estas criaturas, los investigadores han descubierto detalles sobre su dieta, su salud y su entorno. ¿Qué secretos podrían desvelar los análisis de ADN sobre la vida en el antiguo Egipto? Estos descubrimientos nos ayudan a comprender cómo interactuaban los humanos con los animales y el entorno que los rodeaba. Pero no todas las momias de animales son lo que parecen. En algunas tumbas se han encontrado restos de criaturas que no se identifican fácilmente. ¿Qué significa esto? ¿Existieron especies que ya no conocemos hoy en día? ¿O eran simplemente animales domésticos que fueron momificados por error? Estas preguntas nos llevan a explorar la biodiversidad del antiguo Egipto y cómo la percepción de los animales ha cambiado a lo largo de los siglos. La momificación de animales también plantea interrogantes sobre el papel que desempeñaron en rituales y ceremonias. Por ejemplo, se han encontrado momias de toros en el Serapeo de Saqqara que eran venerados como encarnaciones del dios Apis. ¿Qué rituales se llevaban a cabo en torno a estas momias? ¿Cómo influyeron en la espiritualidad y la vida cotidiana de los egipcios?
Además, las tumbas de animales han proporcionado un vistazo a la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Las momias de aves, por ejemplo, nos indican que estas criaturas no solo eran apreciadas como símbolos, sino también como mascotas. ¿Qué tipo de relación tenían los egipcios con sus animales de compañía? ¿Eran considerados parte de la familia? A medida que exploramos más sobre las momias de animales, también nos encontramos con la fascinante mezcla de arte y ciencia. La forma en que estos cuerpos fueron preparados y envueltos muestra un nivel excepcional de habilidad y conocimiento. ¿Qué técnicas emplearon los antiguos egipcios para asegurar que estas momias perduraran a través del tiempo? La respuesta a esta pregunta puede estar oculta en las prácticas de embalsamamiento que se han transmitido a lo largo de los siglos. Otro aspecto intrigante es el descubrimiento de pequeñas ofrendas junto a las momias de animales, que incluyen joyas, comida y otros objetos de valor. ¿Por qué los antiguos egipcios sentían la necesidad de proporcionar estas ofrendas? ¿Era un intento de garantizar que sus mascotas tuvieran lo que necesitaban en la otra vida? ¿O había un significado más profundo detrás de estos rituales? La historia de las criaturas momificadas en Egipto es un recordatorio de la complejidad de la cultura egipcia, donde cada animal, cada ritual y cada objeto tenía un propósito y significado. ¿Qué otras sorpresas nos esperan en el vasto desierto de Egipto? La respuesta a esta pregunta se encuentra en las excavaciones y en los estudios que continúan revelando el pasado de esta civilización extraordinaria. Al final, la momificación de animales nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el reino animal. ¿Qué papel juegan los animales en nuestras vidas hoy en día? La conexión que compartimos con ellos puede ser tan profunda como la que los antiguos egipcios experimentaron, recordándonos que, a lo largo de la historia y en diferentes culturas, la vida y la muerte de los animales han estado intrínsecamente ligadas a nuestras propias historias. ¿Qué misterios ocultan las imponentes pirámides de Egipto? Estas majestuosas estructuras han fascinado a generaciones enteras, y aún hoy, su verdadero propósito sigue siendo un enigma. Algunas teorías sugieren que fueron construidas como tumbas para los faraones, pero podrían ser mucho más que simples mausoleos. ¿Podrían las pirámides haber sido un centro de conocimiento antiguo, un lugar para la conexión con lo divino, o incluso un dispositivo para manipular la energía de la Tierra? Desde su construcción, estas maravillas arquitectónicas han desafiado la comprensión moderna. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios erigir tales monumentos sin la tecnología que tenemos hoy en día? Los bloques de piedra, algunos de ellos de varias toneladas, fueron transportados desde canteras a kilómetros de distancia. La pregunta que surge es, ¿qué herramientas utilizaron? ¿Qué conocimientos poseían que se han perdido en el tiempo? La precisión con la que están alineadas las pirámides con los puntos cardinales también plantea interrogantes. ¿Fue pura suerte? ¿O había algo más en juego? La teoría más tradicional sostiene que las pirámides servían como tumbas para los faraones. Pero, ¿qué hay de las cámaras ocultas y los pasadizos secretos encontrados en su interior? ¿Por qué los antiguos egipcios se tomaron la molestia de crear laberintos internos? Algunos investigadores sugieren que estas estructuras podrían haber sido diseñadas para facilitar el viaje del faraón al más allá, mientras que otros creen que podrían haber tenido un propósito religioso. ¿Podrían haber sido lugares de culto donde se llevaban a cabo rituales sagrados? Sin embargo, existe otra teoría que ha captado la atención de algunos arqueólogos y entusiastas de la historia. Esta teoría sugiere que las pirámides eran parte de un sistema de energía. Podrían haber sido utilizadas como generadores de energía aprovechando las propiedades del magnetismo terrestre. Esta idea, aunque controvertida, abre un mundo de posibilidades sobre cómo los antiguos egipcios podrían haber interactuado con su entorno. Hay quienes creen que las pirámides están alineadas no solo con los puntos cardinales, sino también con ciertas constelaciones. ¿Podría ser que los antiguos egipcios tenían un profundo conocimiento de astronomía? Las alineaciones celestiales podrían haber tenido un significado espiritual, conectando a los faraones con las estrellas. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de su cosmovisión y su relación con el universo? Además, la construcción de las pirámides requería una enorme cantidad de recursos humanos y materiales. ¿Cómo lograron organizarse para llevar a cabo tales proyectos?
¿Existía un sistema de trabajo forzado, o eran los trabajadores voluntarios que creían en la importancia de su labor? La falta de registros claros sobre la vida cotidiana de estos trabajadores deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles eran sus motivaciones y creencias? Y por supuesto, no podemos olvidar la cuestión de los tesoros que supuestamente acompañaban a los faraones en su viaje al más allá. ¿Por qué se enterraban con tal cantidad de riqueza? ¿Era simplemente una cuestión de estatus, o existía una creencia más profunda sobre la vida después de la muerte? Las tumbas de los faraones han revelado objetos de increíble valor, pero también han generado teorías sobre la existencia de secretos ocultos en su interior. Los misterios de las pirámides no se limitan a su construcción. La erosión y el paso del tiempo han dejado su huella. ¿Por qué la Gran Pirámide de Giza es la única que ha sobrevivido en su forma original? Algunos expertos creen que las condiciones climáticas de la antigüedad pudieron haber influido en su preservación. ¿Qué secretos se han perdido debido a la erosión? La búsqueda de respuestas continúa. Nuestros conocimientos sobre las pirámides están en constante evolución. A medida que se desarrollan nuevas tecnologías, también lo hacen nuestras teorías. La exploración de las pirámides nunca ha estado tan activa. Nuevos escaneos y estudios han revelado cámaras ocultas y estructuras que antes eran desconocidas. ¿Qué más podría esconderse bajo sus piedras centenarias? Cada descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. La fascinación por las pirámides no es solo académica. La cultura popular ha contribuido a la creación de mitos y leyendas. Desde teorías de extraterrestres hasta leyendas sobre maldiciones, ¿cómo han influido estas narrativas en nuestra percepción de la antigua Egipto? La combinación de hechos históricos y ficción ha creado un rico tapiz de historias que alimenta nuestra curiosidad. A medida que exploramos el verdadero propósito de las pirámides, también nos enfrentamos a nuestra propia historia. ¿Qué podemos aprender de la civilización egipcia y su enfoque hacia la muerte, la divinidad y el universo? Las pirámides son un recordatorio de que, a pesar de los siglos que nos separan, los seres humanos siempre hemos buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Finalmente, ¿cuál es el legado que nos dejan estas estructuras? Las pirámides de Egipto son más que monumentos, son símbolos de nuestra búsqueda interminable de conocimiento y significado. Al reflexionar sobre su historia, nos damos cuenta de que, en última instancia, estas maravillas nos invitan a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir descubriendo los misterios que aún permanecen en la sombra de la historia. La antigua Egipto, un mundo de maravillas y misterios, ha cautivado nuestra imaginación durante siglos. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre esta civilización tan enigmática? A pesar de los avances en la investigación y la arqueología, muchos secretos siguen sin resolverse. ¿Por qué, a pesar de los siglos, los enigmas del pasado continúan fascinándonos? La respuesta podría estar en la conexión emocional que sentimos con sus historias, sus leyendas y su cultura. Nos invitan a explorar lo desconocido y a cuestionar lo que creemos saber. Uno de los aspectos más intrigantes de Egipto es su habilidad para mantener secretos. ¿Por qué algunas tumbas nunca han sido encontradas? La desaparición de la reina Nefertiti, por ejemplo, nos lleva a preguntarnos si su tumba está escondida a plena vista, esperando ser descubierta por algún aventurero curioso. ¿Podría ser que se encuentre en un lugar que nunca habríamos imaginado? Estos interrogantes nos empujan a buscar respuestas y a seguir explorando. Y hablemos de la Gran Pirámide de Giza. ¿Qué misterios encierran sus cámaras secretas? Investigaciones recientes sugieren que podrían haber sido construidas con un propósito que va más allá de lo que conocemos. ¿Acaso contienen sabiduría perdida o tecnología avanzada? Cada nuevo hallazgo nos lleva a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre lo que los antiguos egipcios sabían y lograron. La luz de Dendera también provoca asombro. ¿Realmente hay representaciones de tecnología avanzada en sus relieves? ¿O son simplemente interpretaciones erróneas de nuestra parte? La búsqueda de la verdad detrás de estos símbolos nos muestra cómo la historia puede ser objeto de diversas interpretaciones, dependiendo de quién la cuente. La curiosidad se convierte en nuestro mejor aliado en esta travesía. Abidos guarda un tesoro de secretos en su Osirión. ¿Qué nos dice sobre las creencias de los antiguos egipcios?
Este templo, con su arquitectura impresionante, plantea preguntas sobre la vida después de la muerte y los rituales que llevaban a cabo. Tal vez nunca lleguemos a comprender completamente su significado, pero cada teoría nos acerca un poco más a la esencia de esta civilización. El obelisco inacabado de Asuán es otro enigma que nos intriga. ¿Por qué fue abandonado en su fase de construcción? ¿Acaso había algo que impidió su finalización? La historia de este monumental proyecto nos recuerda que incluso las grandes ambiciones pueden verse frustradas por fuerzas que escapan a nuestro control. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del esfuerzo humano y las limitaciones que enfrentamos. La cripta de Saqqara es un lugar lleno de misterio. ¿Qué secretos alberga la tumba de Imhotep? Este famoso arquitecto y médico ha dejado una huella imborrable en la historia, pero su vida sigue siendo un enigma. Al explorar su legado, nos encontramos con preguntas sobre el conocimiento antiguo y su relevancia en el mundo moderno. ¿Podríamos aprender algo de su sabiduría ancestral? Las criaturas momificadas extrañas que encontramos en tumbas también nos llevan a la reflexión. ¿Por qué los antiguos egipcios decidieron momificar a ciertos animales? ¿Cuál era su significado? Cada descubrimiento nos recuerda que la cultura egipcia no solo se centraba en los humanos, sino que también rendía homenaje a otras formas de vida, revelando sus creencias y valores. El laberinto perdido de Jawara, mencionado en relatos antiguos, nos invita a soñar. ¿Qué riquezas y secretos podría haber contenido? La búsqueda de este laberinto nos motiva a pensar en todo lo que hemos perdido a lo largo de la historia. ¿Qué otros tesoros nos esperan en las arenas del tiempo, aguardando ser descubiertos? La erosión de la Esfinge es un tema que ha generado múltiples teorías. ¿Podría estar relacionada con cambios climáticos de épocas pasadas? A medida que exploramos las posibilidades, nos damos cuenta de que cada piedra y cada monumento cuentan una historia. La Esfinge, con su mirada sabia, parece desafiarnos a encontrar respuestas a preguntas que han perdurado a lo largo de milenios. Los relieves en los templos, que algunos interpretan como figuras alienígenas, también despiertan nuestra curiosidad. ¿Qué intentaban comunicar los antiguos egipcios a través de estas representaciones? La posibilidad de contacto con otros mundos nos lleva a cuestionar nuestra propia historia y a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Tal vez la realidad es más extraña de lo que imaginamos. La tumba del animal desconocido en Saqqara es un recordatorio de lo que aún queda por descubrir. ¿Qué significaba para los antiguos egipcios y por qué eligieron enterrarlo con tanto cuidado? Cada hallazgo en esta vasta necrópolis nos ofrece un vistazo a una cultura rica y compleja, llena de significados que aún nos eluden. Las herramientas anómalas que han quedado atrás también desafían nuestra comprensión. ¿Cómo es posible que existan objetos que no encajan en nuestra narrativa histórica? La respuesta podría estar en la idea de que el conocimiento y la tecnología han tenido ciclos de olvido y redescubrimiento a lo largo del tiempo. Cada herramienta es un vestigio de una historia más grande que aún estamos tratando de entender. El legendario libro de Thoth, que se dice contiene el conocimiento oculto de los dioses, nos invita a imaginar un mundo donde la sabiduría y el poder estaban al alcance de quienes podían descifrar sus secretos. ¿Qué revelaciones nos haría si estuviera disponible hoy? La búsqueda de este conocimiento perdido es una metáfora de nuestra propia búsqueda de entendimiento en un mundo en constante cambio. El Serapeo de Saqqara, donde se guardaban las momias sagradas de los toros apis, plantea preguntas sobre la relación entre lo divino y lo terrenal. ¿Cuál era la importancia de estos animales en la cultura egipcia? Este lugar sagrado nos recuerda que la antigua Egipto tenía una visión del mundo donde lo espiritual y lo material estaban intrínsecamente ligados. Finalmente, la tierra perdida de Punt, un lugar que parece sacado de un cuento, nos lleva a cuestionar la naturaleza de la exploración y el descubrimiento. ¿Podría haber sido un lugar real, o es simplemente un símbolo de nuestras aspiraciones humanas? La búsqueda de Punt nos recuerda que la aventura de descubrir es, en sí misma, un misterio que nunca deja de existir. En conclusión, los misterios de la antigua Egipto nos enseñan que la historia está llena de preguntas sin respuesta. Cada enigma nos invita a explorar más allá de la superficie y a cuestionar lo que sabemos. La fascinación por Egipto no es solo por sus monumentos, sino por las historias que nos conectan con un pasado que sigue vivo en nuestra curiosidad.
Mientras continuamos buscando respuestas, recordemos que cada descubrimiento es un paso más hacia la comprensión de una civilización que, aunque lejana, sigue resonando en nuestros corazones y mentes. La antigua Egipto, con todos sus misterios, nos inspira a seguir explorando lo desconocido, a no tener miedo de hacer preguntas y a mantener viva la llama de la curiosidad.